¿Sabías que uno de los milagros más extraños de la Biblia esconde un misterio que ha confundido a millones de cristianos durante siglos? En Primera de Reyes capítulo 17, la Biblia nos cuenta algo que parece sacado de una película. El profeta Elías fue alimentado por cuervos durante una sequía terrible. Pero hay un detalle en el texto hebraico original que podría cambiar completamente todo lo que creías saber sobre esta historia. Imagínate por un momento esta escena. Un hombre solitario, escondido junto a un arroyo en medio del desierto. El sol abrasa la tierra seca, no ha llovido en meses, y la hambruna se extiende por todo el reino de Israel. Elías está huyendo, porque acaba de profetizar una sequía devastadora y la reina Jezabel quiere su cabeza. Está solo, sin comida, sin provisiones, en uno de los lugares más áridos de la región. Pero entonces sucede algo inexplicable. Cada mañana y cada tarde llegan visitantes trayendo pan y carne. Pan fresco y carne en medio de una hambruna nacional. La Biblia es muy específica sobre quiénes eran estos mensajeros, o al menos eso creíamos. Porque resulta que hay algo en el idioma hebraico original que ha hecho que eruditos bíblicos, arqueólogos y lingüistas debatan apasionadamente durante siglos. Una sola palabra, una diferencia de pronunciación casi imperceptible, podría revelar que esta historia es completamente diferente a lo que te enseñaron en la escuela dominical. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos detrás de los milagros más grandes de la historia, dale like y suscríbete, porque lo que exploraremos hoy va a hacer que nunca más leas Primera de Reyes de la misma manera. Pero antes de revelarte qué dice realmente el texto original, necesitas conocer algo sobre Elías que cambia por completo el contexto de este milagro. Para entender este misterio, tenemos que retroceder unos días en la vida de Elías. Este no era un profeta cualquiera, era un hombre de fuego, de esos que no tenían miedo de pararse frente a reyes y decir verdades incómodas. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, nos cuenta algo increíble. Elías se presentó ante el rey Acab, el hombre más poderoso de Israel, y le dijo con una autoridad que solo viene de Dios: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». ¿Puedes imaginarte el silencio helado que siguió a esa declaración? Elías acababa de profetizar una sequía devastadora. No lluvia, no cosechas, hambruna para todo el reino. Y lo hizo mirando directamente a los ojos del rey. Pero aquí está el problema. El rey Acab estaba casado con Jezabel, una princesa fenicia que había traído a Israel la adoración a Baal, el supuesto dios de la lluvia y la fertilidad. Elías no solo estaba desafiando al rey, estaba declarándole la guerra al dios falso de la reina. Era una sentencia de muerte. Dios le dio a Elías una orden muy específica en el versículo 3. «Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán». No era una sugerencia, era una orden de supervivencia. Jezabel ya estaba ordenando que lo buscaran para matarlo. El arroyo de Querit era un lugar remoto, un riachuelo que fluía hacia el río Jordán, escondido entre barrancos y rocas. Era el lugar perfecto para desaparecer. Pero también era un lugar donde no había ciudades, no había mercados, no había forma humana de conseguir comida. Y aquí es donde la historia se vuelve imposible desde cualquier punto de vista lógico. Dios le promete provisión en medio del desierto, durante una sequía que él mismo había profetizado, en un lugar donde no había absolutamente nada. Pero lo que viene ahora te va a dejar sin aliento, porque la forma en que Dios decidió alimentar a su profeta es tan extraña, tan inesperada, que ha hecho que por siglos la gente se pregunte: ¿esto realmente pasó así? Primera de Reyes, capítulo 17,
versículos 4 al 6, nos cuenta algo que suena a cuento de hadas. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Detente un momento, y piensa en lo absurdo que suena esta escena. Cuervos, aves carroñeras conocidas por robar comida, no por traerla. Pájaros que se pelean entre ellos por un pedazo de carne. Y aquí están, actuando como un servicio de entrega divino, 2 veces al día, con puntualidad perfecta. Pero hay algo aún más impactante que el hecho de que fueran cuervos. Era el tipo de comida que traían. Pan y carne. No frutas silvestres, no semillas, no insectos. Pan horneado y carne preparada. Esto significa que alguien, en algún lugar, durante una hambruna nacional, estaba cocinando, y los cuervos lo estaban robando para llevárselo a Elías. ¿De dónde venía esa comida? ¿De las cocinas del palacio de Acab? ¿De alguna aldea cercana? ¿Acaso Dios estaba usando pájaros ladrones para redistribuir recursos durante una crisis? La ironía es deliciosa si lo piensas. Mientras Jezabel buscaba matar a Elías, tal vez sus propios cuervos le estaban llevando comida de su propia cocina. Pero aquí viene lo que ha confundido a millones. En hebreo, el idioma original del Antiguo Testamento, la palabra que se traduce como cuervos es orbiyim, que se pronuncia orebim. Y esta palabra suena peligrosamente similar a otras 2 palabras hebreas que significan cosas completamente diferentes. Y si te dijera que algunos eruditos creen que no fueron pájaros los que alimentaron a Elías, y si toda esta historia tiene una explicación mucho más humana, espera, porque lo que viene ahora va a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre este pasaje. Aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. Algunos eruditos bíblicos han propuesto algo que suena casi herético al principio. ¿Y si la Biblia nunca dijo cuervos? La palabra hebrea, orbiyim, orebim, que tradicionalmente se traduce como cuervos, suena casi idéntica a otras 2 palabras en el idioma antiguo. La primera es arabiyim, arabim, que significa árabes o mercaderes árabes. La segunda es orbiyim, orebim, pero refiriéndose a habitantes de un lugar llamado Oreb. Piénsalo por un momento. En el hebreo antiguo no había vocales escritas, solo consonantes, así que las letras R, B y M podían leerse de diferentes maneras dependiendo de cómo las pronunciaras. Es como si en español escribiéramos solo CS y pudieras leer casa, cosa o cesa. La teoría dice algo así. Tal vez Dios no envió pájaros a Elías. Tal vez envió a mercaderes árabes, comerciantes que pasaban cerca del arroyo de Kerit en sus rutas comerciales. Estos hombres, sin saber por qué, sentían la compulsión divina de dejarle comida al profeta escondido. Suena más racional, ¿verdad? Más normal. O tal vez fueron habitantes de una aldea llamada Oreb, gente común que Dios movió en sus corazones para proveer para su siervo. Esto explicaría de dónde venía el pan horneado y la carne preparada. De cocinas reales, de hogares humanos, no de pájaros ladrones. Esta interpretación ha ganado popularidad entre algunos estudiosos porque, seamos honestos, suena menos fantástica. Es más fácil de digerir para una mente moderna. Mercaderes llevando comida a un fugitivo es creíble. Pájaros actuando como servicio de catering divino suena a milagro. Pero espera un momento. Antes de que aceptemos esta teoría como la respuesta definitiva, hay algo crucial que tenemos que examinar en el texto original. Porque resulta que los antiguos escribas judíos que copiaron estos manuscritos durante miles de años, tenían algo muy específico que decir sobre esta palabra. Y lo que descubrieron va a sorprenderte. Aquí viene el momento de la verdad. Cuando los escribas judíos copiaban las escrituras, no lo hacían a la ligera.
Cada letra, cada palabra era sagrada, y ellos sabían exactamente qué palabra estaban escribiendo cuando llegaban a este pasaje. En todos los manuscritos hebreos antiguos que tenemos, sin excepción, la palabra que aparece es Orbiim, Orebim, con las vocales que claramente indican cuervos. No hay ni un solo manuscrito, ni una sola copia antigua que sugiera la lectura alternativa de árabes o habitantes de Oreb, ni uno. Pero hay más. Esta misma palabra, Orbiim, aparece en otros lugares de la Biblia y siempre, absolutamente siempre, se refiere a las aves. En Levítico capítulo 11, versículo 15, cuando Dios enumera los animales impuros, ahí está, Orebim, los cuervos. En el libro de Job capítulo 38, versículo 41, cuando Dios pregunta, ¿quién prepara al cuervo su alimento?, usa la misma palabra exacta. Los traductores de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hecha 200 años antes de Cristo, tradujeron esta palabra como coraques, que significa inequívocamente cuervos. Estos eran judíos que hablaban hebreo como lengua materna. Ellos sabían perfectamente qué estaban leyendo. Y aquí está el detalle que me da escalofríos. Si el autor original hubiera querido decir árabes o habitantes de Oreb, habría sido increíblemente fácil para él aclararlo. El hebreo tiene formas muy específicas de indicar origen geográfico. Podría haber escrito hombres de Oreb o mercaderes de Arabia, pero no lo hizo. Usó la palabra simple, directa, que todo judío entendía, y cuervos. Entonces, ¿por qué existe esta teoría alternativa si la evidencia textual es tan clara? Porque, seamos honestos, a nuestra mente moderna le cuesta trabajo aceptar lo sobrenatural. Preferimos explicaciones racionales. Queremos que Dios actúe dentro de los límites de lo que consideramos posible. Pero lo que viene ahora te va a hacer entender por qué es tan importante que fueran cuervos literales. Porque cuando descubras el simbolismo detrás de esta elección divina, te darás cuenta de que este no era un milagro cualquiera. Ahora viene la parte que me emociona cada vez que la pienso. Dios no hace nada por casualidad. Cada detalle en la Escritura tiene un propósito, una enseñanza, un mensaje que va más allá de lo obvio. Vamos a pensar juntos en esto. Si Dios hubiera querido proveer para Elías de manera normal, habría tenido 1000 opciones más sencillas. Podría haberlo enviado a la casa de una viuda piadosa desde el principio. Podría haber hecho que unos pastores lo encontraran y compartieran su comida. Podría haber usado ángeles, como lo hizo más tarde en el desierto, pero no. Eligió cuervos. Y esa elección es absolutamente genial cuando entiendes el contexto. Los cuervos eran aves impuras según la ley de Moisés. Levítico capítulo 11 era claro. No se podían comer, no se podían tocar si estaban muertos. Eran ceremonialmente inmundos. Para un judío devoto, los cuervos representaban lo opuesto a la santidad. Eran carroñeros, comían carne muerta, volaban sobre cadáveres. Todo lo que un profeta de Dios debería evitar. Pero aquí está la ironía hermosa. Mientras el rey Acab y la reina Jezabel, que se consideraban limpios y poderosos, buscaban matar al profeta, Dios usó lo impuro para preservar la vida de su siervo más santo. Es como si Dios estuviera diciendo, yo puedo usar cualquier cosa, hasta lo que ustedes desprecian, para cumplir mis propósitos. Piensa en la humillación que esto representaba para Elías. Era un profeta poderoso, un hombre que había parado frente a reyes, pero ahora estaba escondido, dependiendo de pájaros impuros para su pan diario. No podía controlar nada, no podía planear nada, solo podía esperar cada mañana y cada tarde a que llegaran esos cuervos negros con su provisión.
Era una lección devastadora de dependencia total. Dios estaba quebrando cualquier resto de autosuficiencia en su profeta y lo estaba haciendo con las criaturas más inesperadas. Pero hay algo más que me deja sin aliento cuando pienso en esta historia. Déjame contarte algo que cambia por completo esta historia. El verdadero milagro no era que fueran cuervos. El verdadero milagro no era ni siquiera que trajeran comida 2 veces al día con puntualidad perfecta. El verdadero milagro era esto. Los cuervos son ladrones por naturaleza. Son aves que roban comida de otros pájaros, que se pelean entre ellos por un trozo de carne, que esconden su comida para comérsela ellos mismos después. Todo su instinto les grita, «Toma y guarda para ti». Pero aquí, durante semanas, tal vez meses, estos pájaros hicieron algo que iba completamente contra su naturaleza. Robaban comida y en lugar de comérsela, volaban kilómetros para llevársela a un hombre escondido junto a un arroyo. Pan fresco que podían devorar en segundos. Carne que su instinto les ordenaba guardar. Y lo dejaban caer frente a Elías 2 veces al día, sin fallar nunca. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que el mismo Dios que creó el instinto de supervivencia en esas aves, el mismo que diseñó su naturaleza de ladrones y acaparadores, ese mismo Dios podía reprogramar ese instinto con un simple mandato. «Yo he mandado a los cuervos», dice el texto, y los cuervos obedecieron. Si Dios puede hacer que un cuervo actúe contra su naturaleza más básica para proveer para ti, hay algo que sea imposible para Él. Si puede convertir a un ladrón en un mensajero, ¿qué puede hacer con tus propias circunstancias imposibles? Y ahora viene la revelación final que te va a partir el corazón. Entonces, después de todo lo que hemos descubierto, fueron realmente cuervos los que alimentaron a Elías. La respuesta más honesta, basada en toda la evidencia textual, en todos los manuscritos antiguos, en el uso consistente de la palabra a lo largo de la Biblia, es sí, fueron cuervos literales. Pero ahora entiendes que esa respuesta es mucho más profunda de lo que parece. No fueron solo pájaros llevando comida. Era Dios demostrándole a su profeta y demostrándonos a nosotros miles de años después que Él puede usar absolutamente cualquier cosa para cumplir sus propósitos, hasta lo que consideramos impuro, hasta lo que va contra toda lógica, hasta lo que actúa contra su propia naturaleza. Hoy tienes tu propio arroyo de Kerit, ese lugar donde te sientes escondido, donde no ves de dónde vendrá la provisión, donde todo parece imposible. Y quiero que recuerdes algo. El mismo Dios que hizo que cuervos ladrones se convirtieran en mensajeros fieles, ese mismo Dios conoce exactamente dónde estás y ya tiene preparada tu provisión. Tal vez no venga de donde esperas, tal vez venga de la fuente más improbable, pero vendrá, porque cuando Dios manda, hasta lo imposible obedece. Hay algo que quiero confesarte antes de terminar. Muy pocas personas en YouTube buscan realmente contenido que transforme su fe. La mayoría quiere solo entretenimiento superficial. Pero tú llegaste hasta aquí escuchando sobre hebreo antiguo, manuscritos y el simbolismo de aves impuras. Eso me dice que tienes hambre de algo más profundo. Si sientes que Dios está hablándote a través de esta historia, comenta amén, para que sepa que hay alguien más sediento de verdad como yo. ¿Cuál de estos detalles te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios. Si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad sobre cómo Dios provee de formas inesperadas, comparte este video. Dale like si quieres más secretos bíblicos como este. Suscríbete para no perderte ninguna revelación que puede transformar tu forma de leer la Biblia. Recuerda, Dios no solo provee usando exactamente lo que nadie esperaría para que toda la gloria sea suya, y tu provisión ya está en camino.